Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Este es su programa, Jesucristo Libera, con su pastor, Trinidad Corona. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, amados hermanos, amigos televidentes de Dios. Primeramente, como siempre, le damos gracias a Dios. Es lo primordial, lo esencial, darle gracias a Dios, porque así nos enseña la palabra de Dios, que debemos de dar gracias a Dios siempre, en todo y para todo, bajo todo motivo, razón o circunstancia, llueva, truene o relampaguee. Nosotros, como pueblo de Dios, debemos tener un corazón agradecido con nuestro Dios y mostrarle a Dios. Obviamente no le podemos pagar con nada en lo absoluto, ni con nuestra propia vida, todo lo que Él hace por nosotros y por toda su gran misericordia, pero sí podemos mostrarle con hechos y con palabras cuán agradecidos estamos con Dios por su grandeza, por su poderío, por todo lo que Él hace con nosotros a diario, para nuestro propio bien, para nuestra propia bendición y para nuestra propia edificación. Así mismo yo le doy gracias a Dios por este hermoso y bendito privilegio inmerecible que Dios me da de estar predicando su bendita palabra, de llevar la nueva salvación al mundo entero, a todo rincón de la tierra, hasta lo más remoto. Y así mismo también le doy gracias a Dios por el bienestar de todos y cada uno de ustedes, amados hermanos, amigos televidentes, por ese hermoso y bendito privilegio que Dios les da también de estarnos sintonizando por medio de este bendito canal de Alma Visión, la visión por las almas. Así mismo también le doy gracias a Dios por la existencia de este bendito canal de Alma Visión ya por aproximadamente 20 años, porque así le ha placido a nuestro Dios, porque ciertamente dice la palabra de Dios que todo lo que nace del corazón de Dios permanece para siempre. Así mismo, amados hermanos, amigos televidentes por Dios, no le cambien de canal, permanezcan en la visión para que juntos aprendamos de este hermoso tema de liberación, lo cual el mundo entero debe de saber cómo ser librado, cómo ser liberado, cómo ser restaurado, cómo ser regenerado, rehabilitado, y así mismo también cómo ser libre de toda cadena, de todo yugo, de toda atadura, de toda coyuntura, de toda ligadura, de toda mala maña, de todo mal hábito, mal carácter o adicciones también, o vicios, y etcétera, etcétera. Y así mismo el tema que vamos a tocar ahora se titula Dios nos libra y nos libera de las fieras salvajes. Dios nos libra y nos libera de las fieras salvajes. Y no solamente Dios nos libra y nos libera de fieras salvajes, como vamos a mirar a la luz de la palabra de Dios, pero Dios nos libra de todo mal y nos libera de toda caída, de todo tropiezo, de todo estorbo, de todo obstáculo, de toda mala maña, de todo mal hábito o mal carácter, o nos quita lo iracundo, lo peleonero, lo contencioso, lo chismoso, lo arrogante, lo altivo, lo soberbio, todo lo que estorbe o nos sea de maldición y no de bendición, o de destrucción y no de edificación. Dios nos libra y nos libera de todo. Y eso es muy importantísimo que el pueblo de Dios aprenda y entienda, para que el mundo entero deposite toda su fe, toda su convicción en Dios, y no ponga la mirada en las circunstancias que te rodean o en los peligros que te acechan, o lo que te rodea también, o lo que viene, o lo que va a venir, o lo que está sucediendo en el mundo entero, porque simplemente dice también la palabra de Dios, dice: caerán 1000 a tu diestra y 10,000 a tu siniestra, pero a ti no te tocarán. Y también dice la palabra de Dios, hablando de las fieras salvajes, como es el tema, dice que cuando su pueblo de Dios va caminando donde haya fieras salvajes, dice que Él las mueve a un lado para que el pueblo de Dios marche. Y también dice la palabra de Dios que aunque anduviésemos, que aunque en peligro de muerte, no debemos de temer. No temerá nuestro corazón. Dice: aunque anduvieses en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y aunque un ejército de guerra acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y también dice la palabra de Dios: y pelearán contra ti, mas no te vencerán, porque Jehová tu Dios está contigo
para librarte. Y luego dice la palabra de Dios que si pasásemos por las aguas, Él estará con nosotros. Si pasásemos por los ríos, no nos anegaremos. Si pasásemos por el fuego, tampoco nos quemaremos, porque el fuego no arderá en nosotros. Y miramos también en la palabra de Dios, en los Salmos, podemos mirar también cómo David, que era pastor de ovejas, también primeramente fue pastor de ovejas, y cómo los leones querían comerse las ovejas y atacarlo a él, y él mismo con sus propias manos los destruía, los mataba. Por eso es que Dios nos enseña con su bendita palabra de que en el pueblo de Dios no debe de haber ningún temor, ni miedo, ni pánico. Y importante es esto también. El mundo entero debe de aprender que el miedo, el temor, el pánico, la ansiedad, la depresión viene del diablo, no viene de Dios en lo absoluto. Son artimañas, son paradigmas, son estrategias del diablo para atraparte en sus redes, para atribularte, para congojarte, para robarte la paz. Pero el pueblo de Dios tampoco, nunca puede perder la paz en lo absoluto, porque se supone que somos hijos del príncipe de paz. Entonces, ¿cómo va a ser posible que el pueblo de Dios, siendo hijos del príncipe de paz, vamos a perder la paz? Siendo hijos del príncipe de paz, vamos a padecer de miedo, de temor, de pánico o de ansiedad. Y también dice la palabra de Dios que maldito es el hombre que confía en el hombre. Entonces nosotros como pueblo de Dios, nuestra confianza está fija, está anclada, está enraizada, está fundamentada en Dios y en todas las promesas de Dios, porque todas son verídicas, porque todas se cumplen, todas al pie de la letra se cumplen. Por eso es muy importante que la gente aprenda y entienda. Y no debe haber nada en lo absoluto, ni obstáculos, ni peros, ni pretextos, ni excusas, ni tropiezos, ni nada que te impida servirle a Dios o hacer la voluntad de Dios. Y tampoco pesadeces te debe de impedir. Y tampoco debes de dejarte dormir por el diablo también en la casa de Dios, para no escuchar lo que Dios habla, lo que Dios dice. Por ejemplo, hay personas en las iglesias que quieren ser sanados, quieren ser liberados, y en plena enseñanza de liberación están como las bellas durmientes y los hombres como los monos de Sololoy, con los párpados caídos. Y no roncan porque les tengo a silenciador aquí, sino Entonces es muy importantísimo que la gente aprenda y entienda. Porque también, hablando de liberación, no es normal en lo absoluto que el pueblo de Dios se duerma en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque qué casualidad que cuando ya se terminó el servicio, no hay insomnio, no hay sueño, no hay pesadez, no hay cansancio, no hay nada. Todo desaparece porque ya no hay peligro de que escuches la palabra de Dios. Ya no hay peligro de que oigas cómo ser librado o cómo ser liberado, porque el diablo no quiere que te desates. El diablo no quiere que te desencadenes. El diablo te quiere tener siempre a la manera de él. Y te quiere truncado, te quiere estorbado, te quiere encadenado. Y oigan esto importantísimo. Por eso es que el diablo usa toda clase de artimañas, paradigmas y estrategias para destruir, porque así nos dice la palabra, es que el diablo viene a matarte, a destruirte y a robarte, y Dios ¿a qué viene? Para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Por ejemplo, lo que el diablo usa mucho es la droga, el alcohol, la nicotina, hasta la cafeína. ¿Para qué? Para destruirte prontamente. Pero el pueblo de Dios es sabio, el pueblo de Dios es entendido, y tú no le sigues el jueguito al diablo. Todo lo contrario, el pueblo de Dios debe de tener al diablo y sus artimañas bajo la planta de tus pies. Pero tal sucede
en las iglesias que es al revés. El diablo tiene a la humanidad bajo la planta de sus pies. Los tiene sujetos, sometidos a la manera de Él y a lo establecido por Él. Y nunca, nunca debe de ser así en el pueblo de Dios. Por eso dice la palabra de Dios, velad y orad, para que podáis resistir en el día malo. Velad y orad para que no seáis tentados por vuestro adversario el diablo. Y por eso también dice la palabra de Dios que Él convierte nuestro lamento en baile. Y dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas te librará Dios. Y también, oigan, esto es bien importante. Dice la palabra en los Salmos, dice, fui joven y envejecí, mas nunca he visto a ningún justo desamparado, ni sus descendientes que mendiguen pan. Lo cual quiere decir que el pueblo de Dios, si tú te conviertes a Dios, si tú buscas a Dios, vas a vivir siempre amparado por Dios, siempre protegido por Dios contra toda acechanza del diablo, contra toda artimaña, paradigma o estrategia del diablo. Eso es mucho, muy importante que la gente aprenda y entienda. Y también vamos a aprender y entender que el pueblo de Dios es librado y liberado de fieras salvajes cuando tú nunca quitas la mirada del Todopoderoso para poner la mirada en leones, en tigres o en los leones de montaña o gatos monteses, etcétera, etcétera. Entonces el pueblo de Dios hace esto. Mientras que todo está bien, todo marcha bien, aleluya, gloria a Dios. Y pretenden y muestran una espiritualidad y una conversión muy genuina. Pero cuando viene algún problema, alguna dificultad, cambian el problema, cambian a Dios por el problema. Quitan la mirada del Todopoderoso y lo ponen y se enfocan en el problema, en el peligro, en el malestar, en el dolor o en la enfermedad, o para colmo, en el diagnóstico que te dieron los doctores mundanos, carnales, brutos y animales. Así es la palabra de Dios. Entonces es muy importante que aprendamos y entendamos todo esto, porque esta palabra de Dios, de que Dios nos libra y nos libera de toda fiera salvaje, se cumple cuando en verdad tú tienes fe, cuando en verdad tú le crees a Dios, cuando en verdad tú te pones en las manos de Dios y confías en Él y dejas que Él haga. Porque así nos enseña la palabra de Dios, dice, encomienda a Jehová tu camino, tu diario vivir, tu diario caminar, y confía en Él y Él hará. Entonces es muy importante también que el pueblo de Dios aprenda y entienda. Y también el pueblo de Dios debe de aprender y entender a no creer, a no recibir las malas noticias, los malos diagnósticos que muchas de las veces son hasta errores. No es ni verdad el diagnóstico que te dieron. Entonces, el pueblo de Dios nunca quita la mirada del mal diagnóstico, de las malas noticias. O sea, no las quitas de Dios para ponerlas en las malas noticias y en los malos diagnósticos. Te enfocas en Dios y que nada, ni nadie, ni cosa, ni objeto, ni persona, ni afán, ni enfermedad, ni tribulación te aparte de Dios, te aparte del amor de Dios, te aparte del poder de Dios, porque siempre, siempre, en todo tiempo, es nuestro Dios el que tiene la solución y el que tiene la última palabra. Aunque tú pienses que estás acorralado, acorralada, que estás en un callejón sin salida, que ya no hay nada que hacer, que ya no hay solución a tu problema, que ya no hay sanidad, que ya está todo perdido, Dios siempre tiene la respuesta y Dios siempre tiene la solución. Lo he visto con mis propios ojos por muchos años y lo seguiré viendo porque así lo hace Dios. Y muy importante también es esto: nuestro Dios no solo nos libra y nos libera de fieras salvajes, Dios nos libra también de reptiles venenosos, ya sea colarillos, víboras de cascabel o escorpiones, sea lo que sea. De todo Dios nos libra y nos libera, siempre y cuando estés caminando, tu diario vivir, tu diario caminar sea a la manera de Dios y a lo establecido por Dios. Y también para que se cumpla esta palabra de Dios, que Dios nos libra y nos libera
de toda fiera salvaje o de reptiles o de animales venenosos, ponzoñosos, etcétera, etcétera, se cumple cuando tú vives tu vida a la manera de Dios. Cuando tú te sometes a Dios, cuando tú te sujetas a Dios, porque como dice la palabra de Dios, someteos a Dios, en Santiago dice, someteos a Dios y resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. La gente quiere resistir al diablo, quiere resistir a las fieras salvajes, quiere no ser dañado, no ser perjudicado, no ser emplagado, no ser enjuiciado y todo lo que termine en ado sin someterse a Dios. Y nunca, nunca sucederá tal cosa. Primero es la sumisión, primero es la sujeción, primero es la obediencia a Dios, porque dice la palabra de Dios, obediencia quiero y no sacrificio. Es muy importantísimo que como pueblo de Dios aprendamos y entendamos. Ahora vamos a la palabra de Dios para que veamos cómo Dios nos libra y nos libera de toda fiera salvaje. Y para esto vamos a ir a Daniel. Y es Daniel capítulo 6 y versículo 9. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, y su bendita palabra dice así. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Y dice el 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa. Oigan esto, nada de miedo, ni temor, ni pánico. Entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, o sea, de su recámara, de su cuarto, de su habitación, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día. No dice texteaba 3 veces al día, ojalá que 3 veces. Ajá. Y dice otra vez el versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Y dice el 11. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Y dice el 12, fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios o hombre fuera de ti, oh rey, se ha echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Y dice el 13, entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Y dice el 14, cuando el rey oyó, el asunto le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Y dice el 15, pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogada. Y dice el 16, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te librará. Y dice el 17, y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Y dice el 18,
Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño, le vino el insomnio del diablo. Y dice el 19, y ya vamos concluyendo, y dice el 19, el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y dice el 20, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Y dice el 21, y vamos a concluir con el 22. Miren lo que es el 22. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Y dice el 22, y con este concluimos: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Esta es palabra de Dios. Y de la misma manera, extiende tu mano poderosa sobre su papá allá en México, sobre sus hermanas, sobre su hermano, sobre su esposa, sus hijos, sobre toda su familia, sobre toda su descendencia, hasta la cuarta y quinta generación, dándole salvación, perdón de pecados, vida eterna a los que no sean salvos. Bendito, venga a tu reino. Extiende tu mano poderosa sobre esta tu hija amada, y de la misma manera sobre los hermanos, hermanas, tíos, tías, primos, primas, sobrinos, sobre su esposo, sobre sus hijos, sobre toda su familia, sobre toda su descendencia, hasta la cuarta y quinta generación, dándole salvación, perdón de pecados, vida eterna a los que no sean salvos aún. Y así mismo, Padre bendito, bendecirás a esta tu hija en su entrada y en su salida, en su casa, dormitorio o ministerio, y en toda actividad, en todo rincón, sobre toda su familia, sobre sus hermanos, hermanas, sobre sus hijos, sobre sus papás, sobre toda su familia, sobre toda su descendencia, hasta la cuarta y quinta generación, con toda bendición, con toda protección y provisión tuya, y con todo poder de lo alto, dándole salvación, perdón de pecados y vida eterna a los que no sean salvos aún, sanándolos, liberándolos, restaurándolos, regenerándolos, rehabilitándolos. Así mismo, Padre bendito, extiende tu mano poderosa sobre esta tu hija amada. Esta tu hija amada nunca más será presa ni de brujos, ni de hechiceros, ni de agoreros, ni de santeros, ni de idólatras, ni de paganos en todos los días de su vida. Porque nada ni nadie le podrá hacer frente ni daño, ni en lo físico, ni en lo mental, ni en lo espiritual, ni en lo emocional, ni en lo financiero. Porque tú eres escudo alrededor de ella. Tú eres su amparo, tú eres su roca, tú eres su fuerza, tú eres su fortaleza. Tú eres quien levanta su cabeza, quien la ciñe de poder, quien adiestra sus manos para la batalla. Y con nuestro Dios asaltará muros, porque no es su guerra sino la de Dios, y tú le das la victoria. No se sentará en silla de escarnecedores, y aunque anduviese en valle de sombra de muerte, no temerá mal alguno. Y si pasase por las aguas, no se anegará, y si pasase por el fuego, tampoco se quemará, porque el fuego no arderá en ella. No habrá virus, no habrá plagas, no habrá pestes, no habrá pobreza, no habrá miseria, no habrá escasez, no habrá calamidades. Será sanita, será libre, será próspera y bendita de Jehová para siempre. Ahora, Santo Israel, yo te ruego que le des una quíntuple porción de tu bendición, protección y provisión, y extiende tu mano poderosa sobre ella, por cuanto dice tu bendita palabra que la mano de Jehová no se ha cortado, tampoco tu oído para oír. Extiende tu mano para sobre ella y llénala, tócala, satúrala. Acabarabara, roborabisha. Y mire mi ama, ora acá, bichivirioso. Solo robo rabí, bocobra, bocobraba, ashabarabi. Urra marama, kidokatika, shabarabashibo. Lo vi, amara mi codaraba, rabiro bisho. Acabarabacali. Entrada en su salida, en su casa, dormitorio, trabajo, vehículo, actividades, y en todo rincón de la tierra que él frecuente o transite, y venga más y más empleo para él, del norte, del sur, del este, del oeste, de todo rincón de la tierra. Así mismo, Padre bendito, este tu hijo amado
nunca más será presa ni de brujos, ni de hechiceros, ni de agoreros, ni de santeros, ni de idólatras, de paganos en todos los días de su vida. Nunca será presa de ninguna mala bestia, ni de fieras del campo, ni de hombres perversos, ni de malas influencias, ni de malas amistades, mucho menos de vicios. Porque nunca más tomará vino ni sidra, sino que será lleno de tu Santo Espíritu. Y así mismo no habrá virus, no habrá plagas, no habrá pestes, no habrá malestares, no habrá enfermedades de ningún índole. Porque tu presencia, tu bendición, protección y provisión lo seguirá, lo perseguirá y lo alcanzará todos los días de su vida hasta que tú vengas. Así mismo, Padre bendito, yo te ruego, Santo Israel, que le des una quíntuple porción de tu bendición, protección y provisión, y extiende tu mano poderosa sobre él y rompe toda cadena del pasado, todo yugo, toda atadura, toda maldición hereditaria y generacional, desde el vientre de su madre, en la línea de sangre de su padre, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos, hasta la cuarta y quinta generación, sea cortado, quemado, quebrado, podrido, derribado y deshecho y lanzado a lo profundo de los abismos, ahora, bendito Rey, porque ante tu presencia tiembla la tierra y los demonios huyen, y donde está tu Santo Espíritu hay libertad, y esta unción la que rompe los yugos, las cadenas, las ataduras, las ligaduras. Ahora, Santo Israel, yo te ruego que le des una quíntuple porción de tu bendición, protección y provisión, y llénalo, tócalo, satúralo. Ashibara viroba ribara vicandra, cabara bashabi, sabiraka tikova, urra bashara bobora bakidoka tikaba, ibara bashimorrabi, kibiri. Sobre su hija, sánala, libérala, restáurala, regenérala y edifícala, bendito Rey. Hazla libre de toda brujería, de toda hechicería, de todo conjuro y de todo maleficio. Así mismo, Padre bendito, extiende tu mano poderosa sobre sus hijos con toda bendición, sobre sus nietecitos. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Este ha sido su programa, Jesucristo Libera, con su pastor Trinidad Corona.